Antes de comenzar con todo esto, les voy a pedir que jueguen un juego mental. En este juego, quiero que no piensen en un caballo blanco. Mi profesor de psicología nos dijo que jugáramos a este juego para aprender algo sobre nuestros recuerdos y nuestra mente. El objetivo del juego es seguir pensando y pasar el mayor tiempo posible sin imaginar un caballo blanco. Algunas personas intentan distraerse pensando en otras cosas y otras simplemente intentan dejar la mente en blanco. Simplemente mantengan los resultados de ese juego en un rincón de su mente. Soy estudiante en el Washington College en Chestertown, Maryland. Mi especialidad era psicología y antes de que me juzguen, les diré que tenía un uso práctico planeado para mi educación. Quería ser terapeuta analógico, no me digan que no, que daba sesiones de terapia a los menos afortunados. Antes de que todo eso pudiera pasar, tenía que aprobar mi último año en la universidad y eso significaba tener que idear un estudio original para mi proyecto final de último año. No quiero profundizar demasiado en el campo de la psicología por temor a alejar a los menos informados o menos interesados, pero para que el lector sepa, hay muchas ramas diferentes de la psicología y yo estaba interesado en la psicología junguiana. La principal dificultad fue que mi profesor estaba más interesado en la psicología freudiana e influyó directamente en mi experiencia final de carrera utilizando su autoridad. En un principio, yo había querido centrarme en los arquetipos junguianos y su papel en los sueños, pero mi profesor me había llevado por otro camino. Quería que me centrara en el subconsciente y su impacto en la conducta humana. Creo que una parte de él se sentía impulsada a encontrar algún aspecto de Freud que todavía fuera válido en la psicología moderna. Fue una pena, pero mi deseo de aprobar pronto superó mis intereses y me encontré llevando a cabo el estudio de mi profesor mientras él lo hacía pasar por mi propio proyecto de tesis. Debatimos sobre las múltiples posibilidades que podríamos emplear para conocer mejor el inconsciente colectivo que él insistía en llamar el ello, término freudiano para definir una parte oculta de la mente que está formada por deseos impulsivos. Discutimos varias veces sobre este tema debido a nuestros intereses junguianos y freudianos. Yo quería estudiar el inconsciente colectivo, una parte de la psique que está interconectada en toda la humanidad y a la que comúnmente se hace referencia como conocimiento inherente, y el profesor Pankejeff quería que me centrara en el ello, los deseos subconscientes. Esta diferencia creó una grieta permanente entre nosotros que afectó fuertemente mi estudio. Yo quería centrarme en un grupo de sujetos para entender mejor mi concepto y el profesor Pankejeff estaba más interesado en hacer un estudio del caso utilizando una sola persona. Discutimos sobre esto durante tanto tiempo que la fecha de entrega de mi tesis final se nos vino encima a los dos y tuve que ceder y aceptar su idea de estudiar a una sola persona. Debido al comienzo lento, no había participantes disponibles y tuve que ofrecerme como sujeto mientras Pankejeff era el observador. Voy a explicar el proceso que utilizamos para intentar ponerme en contacto con el subconsciente, mi subconsciente. Utilizamos el concepto de Franz Anton Mesmer sobre el magnetismo animal y los estados de trance para ponerme en un estado de sonambulismo. Lo más parecido a lo que puedo compararlo sería al hipnotismo sin el cliché del reloj de bolsillo o frases como, estás bajo mi control y harás lo que te pida. Sé que suena a tontería, pero verlo en acción es algo completamente distinto. Cuando fui a la primera sesión, el profesor Pankejeff me estaba esperando con un libro de Richard Matheson en su regazo. Continuó hojeándolo mientras yo preparaba la videocámara para grabar la sesión. Me senté, él cerró el libro y me dijo, ¿estás listo para hacer esa llamada de larga distancia? Todo lo que tienes que hacer es levantar el teléfono. Me encogí de hombros. Tenía tendencia a hacer referencias a libros y películas poco conocidos para sentirse más inteligente de lo que en realidad era. Empezamos la sesión. Mi siguiente momento consciente fue cuando Pankejeff chasqueó los dedos frente a mi cara. Me incorporé lentamente y le pregunté cómo había ido la sesión. Dijo con tono serio, resulta que estás loco. Me encogí de hombros otra vez y dije, dime algo que no sepa. Repasamos la sesión y me sentí decepcionado. Supongo que había pensado que habríamos tenido un gran avance o alguna gran revelación sobre la mente humana, pero fueron solo 30 minutos en los que yo tenía la mirada perdida y murmuraba respuestas a las preguntas que habíamos planeado. Lo mismo ocurrió en las dos sesiones siguientes. Me ponía en trance y me hacía una serie de preguntas como, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Y en qué estás pensando ahora? Después, me hacía una pregunta que suponía un dilema moral para evaluar mi comprensión ética. Después de cada sesión, me sentaba y anotaba mis hallazgos en un diario rojo que había comprado en una tienda cercana. Respondí las primeras sesiones de la misma manera tonta, dando respuestas de una sola palabra a las preguntas. Estaba a punto de abandonar todo el proyecto hasta nuestra cuarta sesión. Me sacaron de esa sesión con el profesor Pankejeff gritándome emocionado en la cara. ¿Qué pasó? Él solo respondió, algo asombroso. Me senté y miré la grabación con la respiración contenida.
Empezó normal, pero al principio de las preguntas respondí en un estado más lúcido. ¿Cómo te sientes? Me siento genial. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Lo que sea que estés sintiendo en este momento. Estaba a punto de hacerme la tercera pregunta cuando me levanté de la cama. Me explicó que pensó que me había despertado hasta que vio que tenía los ojos tan vidriosos como antes. Respondí a las preguntas sobre el dilema moral de manera egoísta. Dije que me habría quedado con una cartera que encontré en la calle y no se lo habría dicho a nadie, ignoré a las personas que estaban averguiadas al costado de la carretera y acepté sacar comida del refrigerador del vestíbulo incluso sin permiso. Panquejeff habló con entusiasmo. Creo que lo hemos logrado. Creo que hemos logrado ponernos en contacto con tus deseos más básicos. 5 o 6 sesiones más y realmente podríamos estar en lo cierto. Me estrechó la mano y planificamos nuestra próxima sesión. Estaba muy entusiasmado con todo el asunto. Un estudio de caso como este podría ser suficiente para que se publique en una revista de psicología de prestigio. De hecho, podríamos estar más cerca de comprender la mente humana. La siguiente sesión empezó de otra manera. El profesor Panquejeff me hizo sentar y me dijo que íbamos a intentar crear un detonante pavloviano para facilitar la transición al estado de trance. Si imaginaba un objeto determinado antes de cada sesión, podríamos facilitar la transición al estado de trance y así disponer de más tiempo para explorar el ello. Quise corregirle y decir inconsciente colectivo, pero me mordí la lengua. Le dije que imaginaría un caballo blanco en mi mente antes de cada sesión para ayudar a instigar la transición. Él grunó. El arquetipo junguiano de los impulsos instintivos y los deseos básicos. Hazlo a tu manera. Pasé media hora antes de cada sesión pensando en un caballo blanco con la esperanza de acelerar el proceso. Unas cuantas sesiones después, la respuesta pavloviana realmente estaba empezando a funcionar para nosotros. Pensar en un caballo blanco me tranquilizaba y me ayudaba a entrar en un estado hipnótico con mayor rapidez. Seguimos recibiendo respuestas intrigantes de mi yo hipnótico. Pasamos horas planeando lo que le íbamos a preguntar. Registré todas mis respuestas en el diario rojo para futuras referencias. Por puro capricho, durante una de las sesiones, mientras me iba alejando hacia ese estado en el que podía comunicarme con el inconsciente colectivo, el profesor Panquejeff me preguntó qué estaba viendo. Mi respuesta fue tan intensa y desconcertante que me senté y la transcribí aquí. No sé qué me influyó para decir lo que dije, pero me alarmó. Estoy sentado en una habitación, frente a una ventana. ¿Qué hay más allá de la ventana? Estoy al borde de una grieta que mira fijamente a una oscuridad inmutable, mirando el abismo abierto cuyas profundidades estigias nunca antes han sido sondeadas. Quiero apartar la mirada, quiero gritar por lo que veo, pero los abortos malformados gritan por mí. Los homúnculos chillan cuando algo surge del vacío, expulsado de su masa retorcida y ululante. Estaba enredado en la amalgama que chirría, copula y choca, pero ha sentido mi mirada y se acerca. Se desenreda de las formas retorcidas, se mueve hacia mí con un paso tambaleante, pero vagamente humano. ¿Qué aspecto tiene? Está aquí. En la cinta, mis ojos se pusieron vidriosos mientras entré en ese familiar estado de fuga. Debía haber visto y vuelto a ver esa cinta 5 veces. No podía entender qué significaba todo eso. Cada vez que lo hacía me estremecía. Mirar a través de esa ventana hacia ese abismo era como espiar mi subconsciente. Si ese era el caso, ¿qué eran esas masas retorcidas? ¿Eran pensamientos subconscientes que competían por hacerme saber sus deseos? Si esos homúnculos, como lo expresé tan elocuentemente, eran pensamientos subliminales, ¿qué era eso que se alzaba en mi conciencia? Decidí que en mi próxima sesión con el profesor Panquejeff, sacaría el tema a colación y vería qué sentía. No estoy segura de por qué quería hacerlo, pero tenía la urgencia de preguntarle si podía estar sujeto durante las sesiones. Creo que fue simplemente la forma en que describía a los homúnculos como una figura sombría lo que me hizo sentir esos matices siniestros hacia ellos. El hecho de que apenas supiera nada sobre ellos y que se comunicaran a través de mí probablemente fue lo que más me puso nervioso. Mientras caminaba por el patio del campus en dirección al laboratorio de psicología, disfruté del ambiente templado y disfruté de sentir el calor del sol en mi piel por primera vez en meses. Era el primer día cálido que habíamos tenido en meses y eso afectó mucho mi moral. Creo que fue el clima oscuro, lúgubre y frío lo que había influido tan profundamente en mi estado mental. Me sentí revitalizada, me di cuenta de que había pasado tanto tiempo en el interior, escribiendo notas y apenas comiendo algo. El invierno finalmente estaba llegando a su fin y los estudiantes habían salido en masa a celebrar el cambio de estaciones. Los estudiantes lanzaban frisbees y tomaban el sol. Algunos incluso habían sacado sus radios y escuchaban la estación del campus. Los estudiantes dirigían la estación de radio y de vez en cuando tocaban canciones antiguas de los años 80. Yo estaba caminando por allí cuando escuché un fragmento de una canción con un ritmo electrónico pegadizo. Decía así.
Si quieres ser rica, tienes que ser una perra. No te subas a la camioneta blanca. Me alejé del alcance auditivo de la música y continué mi camino hacia el laboratorio de psicología. Estaba a un par de metros del edificio cuando empecé a sentirme mareado. La cabeza me daba vueltas y parecía que mi visión se volvía borrosa. Conseguí dar unos pasos más antes de desplomarme en la escalera que conducía al edificio. Me desperté en el hospital con un fuerte dolor de cabeza y náuseas en general. La enfermera me informó con calma que tenía que cuidarme mejor. Al parecer me había desmayado por el agotamiento. Le dije que estaba trabajando en mi tesis y que me había descuidado un poco para terminarla a tiempo. Me dieron el alta bajo palabra. Me fui a casa y le envié un correo electrónico al profesor Pankejeff explicándole mi situación. Le dije que me tomaría el día siguiente libre y que me recuperaría. Me fui a la cama y me desperté al día siguiente. Me sentía mejor. Las náuseas habían pasado y mi sensación de fatiga había desaparecido. El profesor Pankejeff no había respondido a mi correo electrónico, pero sabía que tenía tendencia a leer un correo electrónico y no enviarme una respuesta confirmando que lo había recibido. Me presentaría en el laboratorio al día siguiente y programaría otra sesión con él. Vi algunas películas de ciencia ficción de serie B en YouTube y me relajé durante el resto del día. Fui al laboratorio de psicología al día siguiente con mi disculpa preparada en mi mente. Normalmente, lo encontraba en su laboratorio con el libro del DSM-5 frente a él calificando papeles. No estaba allí. Fui a su oficina y encontré la puerta cerrada. Había una nota en la puerta. Decía superficialmente que se estaba tomando una licencia para tratar algunos asuntos familiares. Mi corazón se hundió al leer eso. Había querido discutir la relevancia de lo que había dicho durante mi último estado de trance. Me puse en contacto con la codirectora del departamento de psicología, quien me aconsejó que revisara nuestras notas y comenzara a recopilar los resultados mientras esperaba su regreso. Parecía un poco decepcionada de que se hubiera ido con tan poca antelación, pero comprendió la situación. Me dio un par de semanas de prórroga y expresó su interés en ver el resultado final de nuestro estudio sobre la mente subconsciente. Regresé a mi habitación y comencé a concentrarme en escribir la tesis. Las notas que había escrito sobre nuestras sesiones y mi hipótesis fluían fácilmente a mi computadora. Antes de que todo estuviera dicho y hecho, estaba en la página 20 y había respaldado mi hipótesis del concepto junguiano de inconsciente colectivo con múltiples psicólogos, tanto actuales como anticuados. Después de eso, comencé a ver las cintas. Me di cuenta de que cada vez que veía las grabaciones de nuestras sesiones, me ponía muy ansioso. Las cosas que había dicho mientras estaba en trance y que antes parecían inofensivas, aunque egoístas, ahora estaban teñidas de una cualidad casi siniestra. La frase que más me puso nervioso fue en la quinta sesión, cuando el profesor Pankejeff me preguntó en estado de trance, ¿qué haces en tu tiempo libre? A lo que respondí, hago lo que siempre quise hacer. Pasé esos 10 días escribiendo y revisando mi tesis. Solo me quedaba una conclusión y estaba bastante seguro de que podría completarla en 1 o 2 sesiones más. Me alegré de que el profesor Pankejeff hubiera decidido programar la cámara para grabar después de que me pusieran en estado de trance. Ahorré algo de tiempo y me pareció desconcertante la idea de salir de la conciencia para comunicarme con mi inconsciente. También me alegré en secreto de que hubiera decidido tomarse un tiempo para tratar asuntos familiares. Todo este experimento comenzaba a parecer siniestro e inquietante. Unos días después, decidí pasarme por allí para ver si el profesor Pankejeff había publicado alguna actualización. No había nada nuevo, pero tuve un encuentro interesante con otro estudiante. Ella me vio rondando su oficina y me preguntó, ¿has estado trabajando mucho con el profesor últimamente? ¿Sabes cuándo va a volver? ¿Cómo podría saberlo? Ella quedó sorprendida por un segundo antes de responder. Tú fuiste quien puso el mensaje en su puerta, pensé que te había dicho algo sobre cuándo regresaría. Mi corazón empezó a latir más rápido. Le hice la pregunta a pesar de darme cuenta de lo loca que sonaba. ¿Me viste poner la nota? Ella arqueó las cejas y respondió, sí, ¿estás bien? Te ves pálida. Le conté que me había desmayado hacía unas 2 semanas y que todavía me estaba recuperando. Le dije que no sabía cuándo volvería la profesora Pankejeff, pero que intentaría averiguarlo. Descubrí que se llamaba Teresa, conseguí su dirección de correo electrónico y nos separamos. Un pensamiento horrible me rondaba por la cabeza. No me costó mucho trabajo entrar en el sitio web del Washington College y buscar la información del profesor Pankejeff en el directorio. Intenté llamar a su número particular, pero no hubo respuesta. Pensé que podría haber estado fuera o lejos del teléfono. Lo llamé 2 veces más con los mismos resultados. Procedí a buscar su dirección particular usando su número de teléfono y decidí ir a su casa en coche, sin estar seguro de lo que encontraría allí. Fue un viaje de 20 minutos que me dio mucho tiempo para dejar que ese horrible pensamiento se enconara y creciera sin restricciones en mi mente. Llamé a su puerta, pero no hubo respuesta.
Sabía que estaba sobrepasando mis límites, pero tenía que saberlo. Giré el pomo y vi que estaba cerrado. Miré alrededor del patio y encontré una llave debajo de una piedra blanca llamativa. Abrí la puerta y casi de inmediato, mi nariz fue asaltada por un olor repugnante. Me mentí a mí misma y recé para que fuera solo el olor de una casa descuidada, pero sabía que no era así. Lo encontré en la cocina. Parecía que había abierto la puerta principal y luego huyó despavorido hacia la cocina buscando algún medio para defenderse del agresor. Debió haber tropezado o haber sido arrastrado hasta el centro de la habitación, donde lo habían golpeado brutalmente con una vieja cafetera de metal. La saña del ataque dejó su rostro como una masa rota que parecía una pintura abstracta. No sé cuántos golpes le habían hecho falta para matarlo, pero sé que el agresor había seguido golpeándolo incluso después de que había muerto. La cafetera fue arrojada al lado de su cadáver ensangrentado, magullado y putrefacto. Debía llevar muerto al menos una semana. Mis peores temores se hicieron realidad cuando me di la vuelta para ver que alguien había pintado algo en la parte trasera de la puerta de entrada. No pude evitar mirarlo con horror absoluto mientras todas las piezas encajaban en su lugar. Pintado en la puerta con corrector líquido estaba el contorno de un caballo blanco. Estaba dibujado de forma que pareciera que estaba galopando. Esa imagen me asustó más que la idea de ver el cuerpo del profesor pulverizado con un objeto contundente. Mientras observaba el contorno del caballo blanco en la puerta, empecé a sentirme mareado. Al principio pensé que se estaba produciendo un shock, pero luego me di cuenta, en un momento supremo de terror, de que no era así y que estaba entrando en un estado de trance. Recuperé la conciencia en mi habitación. Estaba acostada en mi cama y, por un único y trascendental momento, me convencí de que todo era una horrible pesadilla. Esa idea se deterioró como cenizas cuando me incorporé. Me di cuenta de que tenía las manos manchadas de un rojo carmesí. Observé con total repulsión cómo cerraba el puño y me estremecía por el dolor que me provocaba en las manos. La sangre apelmazada se desmoronaba de mis puños. Sentí como si me hubiera fracturado algunos huesos de la mano. Supe que había perdido el control de lo que fuera esa cosa y había hecho algo horrible. Me lavé la sangre de las manos, dejando al descubierto unos nudillos magullados debajo, e intenté comprenderlo todo. Me di cuenta de lo que estaba pasando. Nuestra idea de utilizar un caballo blanco como detonante pavloviano para que me resultara más fácil entrar en trance había fracasado estrepitosamente. Ahora, cualquier pensamiento prolongado sobre un caballo blanco era suficiente para ponerme en trance y dejar que esa cosa tomara el control. Puedo pensar en ello solo unos segundos antes de empezar a sentir que pierdo el control. Todavía no estoy segura de lo que hice en mi último estado de trance, pero tengo una idea de quién era el objetivo. En mi cuenta de correo electrónico, le había enviado un correo electrónico a Teresa hace unas horas mientras todavía estaba en estado de trance. No quiero saber qué pasó. Tengo suficientes pistas para reconstruirlo. Tengo los puños magullados y doloridos, me falta un mechón de pelo de la cabeza, tengo un rasguño largo que comienza en la base del cuello y baja hasta el pecho, y vomité hace unos minutos y vomité aproximadamente medio litro de una sustancia rojiza con un montón de páginas arrugadas de un libro pequeño. No me llevó mucho tiempo relacionar las páginas ingeridas con el libro rojo donde había estado guardando mis notas de tesis. Estaban empapadas e ilegibles por haber estado empapadas en mis jugos gástricos durante unas horas. Abrí el libro rojo para ver si quedaba algo que pudiera presentar como evidencia a la policía por estos absurdos eventos, pero no quedaba nada más que unas pocas páginas. Cualquier cosa que haga ahora me hará parecer completamente loca. No puedo ir a la policía o me encerrarán. Quedan algunas páginas en el diario rojo. Todas tienen la misma frase escrita en ellas, repitiéndose en un repugnante mantra. Estoy aquí ahora, estoy aquí ahora, estoy aquí ahora. Ahora me doy cuenta de que el homúnculo, ese pensamiento aberrante, está tratando de tomar el control de mi vida para vivir sus viciosos impulsos. No tengo dudas de que mi tesis probablemente haya sido borrada de mi computadora si voy a revisarla. Mi única esperanza es pasar el mayor tiempo posible sin pensar en ella y esperar que se desvanezca. El paso del tiempo debería disminuir sus efectos con el tiempo, como una vez leí sobre la técnica de Ludovico que se utilizó para condicionar a los jóvenes ultraviolentos en Inglaterra para que tuvieran una reacción físicamente nauseabunda ante la violencia. En esos estudios, el efecto pavloviano solo duró unas pocas semanas. Todavía tengo una oportunidad de no perderme en estos deseos subconscientes. Han pasado días. Me he encerrado en mi habitación y ahora me doy cuenta de lo tonta que he sido. Pensé que podría evitar caer en un estado de trance si no pensaba en mi frase detonante, pero eso es una tontería. Si recuerdas el juego mental que te pedí que jugaras antes y conocías la mecánica, te darías cuenta de lo tonta que fue esa idea. Traté de distraerme del detonante del caballo blanco pensando en otras cosas, pero eso solo ha vinculado ese pensamiento diferente a la imagen de un caballo blanco.
Ahora sé que cada pensamiento es como una cadena que conduce de vuelta a esas palabras detonantes que son capaces de enviarme a ese estado de trance. Mi éxtasis se acerca a mí como una ola y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. No se va a ir. Cada pensamiento me hace sentir débil y me estoy cansando de este juego mental del gato y el ratón. Tengo la sensación de que la próxima vez que me sumerja, me despertaré en una celda, descubriré cómo es el mundo después de la muerte o, lo peor de todo, nunca saldré del control del homúnculo. Estoy cansado de luchar contra él. Llevo días despierto. Hay una línea musical que resuena en mi cabeza y es contagiosamente pegadiza y siento que me canso cada vez más. ¿De dónde ha salido esta canción? Aquí estoy, quieto y sin aliento, igual que siempre. Aún quiero un poco más. Espejos de lado, ¿a quién le importa lo que hay detrás? Igual que siempre, sigo siendo tu pasajero. Estoy aquí.